Bienvenidas a otra clase de sus temas principales para el examen. El día de hoy nosotros vamos a ver los temas de tema, subtema y propósito de la lectura. Recuerden que cualquier duda o comentario que tengan siempre habrá personas disponibles en el chat pendientes de contestar o solventar sus problemas. Vamos a comenzar. ¿Qué es el tema? El tema o idea principal es la esencia del escrito. Su contenido más importante, lo que le da unidad a la lectura de lo que el autor quiere hablar, por lo que debe aparecer por escrito o implícitamente y continuar en la mayoría de las líneas del texto. Su colocación no es uniforme. Unos presentan la idea principal al comienzo del texto o del párrafo, otros prefieren hacerlo en medio y hay quienes optan por hacerlo al final. Es decir, que nosotros cuando hablamos de temas, hablamos de la información más relevante del texto, es decir, aquello por lo que fue escrito, que se quería comunicar, pues la idea principal. Algunos autores prefieren expresar la idea principal de manera no explícita, para que sea el propio lector quien lo descubra. Por ende, para este tipo de tema es muy importante que leamos con atención y cuidemos nuestra comprensión lectora. Respecto a lo que concierne el subtema de la lectura, este puede ser un sustento de la idea principal, una desviación o un caso particular desprendido del tema general. Se debe de tener cuidado al elegir una respuesta de subtema, ya que pueden existir varios y es importante determinar cuál es el principal. Ejemplo. En los últimos años se ha producido una colaboración cada vez mayor y bienvenida entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales que participan en los litigios de divorcio. De manera tradicional, en estos procedimientos, la asistencia legal ha dado por resultado un pleito entre adversarios en el cual cada abogado lucha por los mejores intereses de su cliente. Por desgracia, quizás la versión que tiene el abogado de los mejores intereses de su cliente no concuerden con los mejores intereses de la relación o de los niños. Los terapeutas capacitados que funcionan como mediadores pueden facilitar la resolución de las disputas sobre la custodia de los hijos y los arreglos para las visitas de los mismos. Entonces, en este texto, la idea principal es papel de la psicoterapia en los juicios de divorcio o psicoterapia, buen complemento en los juicios de divorcio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el papel de la psicoterapia en los juicios de divorcio? Subtema. El proceso de divorcio puede afectar a los miembros de la familia. ¿Cómo sabemos que uno es uno y otro es otro? Bien, la idea principal es lo que el texto está tratando de decirnos. Siempre va a ser aquello por lo que se escribió. Por ende, se escribió para que conozcamos que a través de la psicoterapia el proceso de divorcio puede ser complementado o bien encaminado. ¿Y cuál sería el subtema de esto? ¿Por qué estás tratando de decirme que la psicoterapia funciona en casos de divorcio? Ya que me menciona el texto que esto se debe o esto se propicia debido a que muchos abogados no se ponen a pensar en cómo les va a afectar a la familia o a la persona que se está divorciando o a la interacción que están teniendo entre ellos. Aquí es donde interviene nuestra psicoterapia y es donde se da a entender que este es el subtema principal, ya que es una pequeña desviación o otro curso del tema. ¿De acuerdo? Muy bien. El propósito de un texto puede ser enseñar, persuadir, manipular, invitar a la acción o simplemente informar. Es muy importante que nosotros recordemos que todo texto tiene un mensaje, pero también tiene una intención, que es cuando reflejamos el propósito del texto. Y estas son las principales. No podemos resumir simplemente en ¿quieres que aumente mis conocimientos? ¿Quieres que actúe de cierta manera? O bien solo me estás presentando información. Algunas preguntas nos piden identificar qué es lo que trata de hacer el autor con su texto, y aquí es cuando nosotros recurrimos al propósito del mismo. Ejemplo. Los géneros periodísticos son formas de comunicación
cuyo objetivo primordial es la transmisión de la información. Cada género supone ciertas estrategias de aproximación a los hechos por parte del emisor del mensaje. Por ello, la función que juega este en relación con la realidad observada es un criterio para su clasificación. Hay que considerar también que el periodismo es un método de interpretación de la realidad que se enfoca, esencialmente, en la transmisión de esta al público. Por lo tanto, para la definición de los géneros, se toman en cuenta también las maneras de representación y disposición de los hechos y los datos registrados. Para un servidor, esa clasificación no puede ser otra que la noticia, el artículo, la crónica, el reportaje y, en el ámbito del periodismo cultural, la reseña crítica. ¿Cuál es el propósito del autor? Realmente, si nosotros revisamos el texto con atención, nos dimos cuenta que lo que está haciendo es explicarme la clasificación de los géneros periodísticos. Por ende, me está exponiendo de qué se trata. Continuamos. Vamos con nuestro ejercicio. Esta lectura dice así. La asimilación en la lectura implica discernir las ideas expresadas en el escrito leído, seleccionarlas e integrarlas en nuestros propios esquemas mentales. Tanto el discernimiento como la selección de ideas se verán facilitados en gran medida si practicamos la lectura activa, es decir, la lectura con un propósito definido, aunque solo sea el de comprender adecuadamente lo esencial del pensamiento del autor. El lector activo piensa previamente en lo que podrá decir el autor. Llega al punto de imaginar qué tendrá que escribir él mismo sobre esa misma materia. Entonces, vemos que mi texto me está diciendo que la asimilación en la lectura implica discernir las ideas expresadas. Es decir, yo tengo que ser capaz de comprender lo que estoy leyendo para tener una asimilación completa. Ahora me dice que esto se puede hacer a través de lo que se conoce como la selección de ideas. Y más si yo practico la lectura activa, es decir, la lectura con un propósito definido. ¿De acuerdo? Después ya me dice que el lector activo piensa previamente en lo que podría decir el autor y cómo lo podría él mismo reflejar. Vamos con nuestra pregunta. Esta me dice, la idea principal del texto anterior es A. La sistematización de la lectura activa. B. Los beneficios de la comprensión de un texto. C. La unificación de conceptos y el acierto en la lectura activa. O D. Lectura activa, asimilación de los contextos. Gracias a mi subrayado previo, yo ya sé que me estás hablando de asimilación, ya sé que me estás hablando de lectura activa, ya sé que me estás hablando de definir mis propósitos. Por lo tanto, mi mejor respuesta es nada más y nada menos que la D. ¿Por qué? Lectura activa, asimilación de los contenidos. A partir de que yo practico mi lectura activa es que consigo todos los elementos necesarios para asimilar los contenidos. Por ende, solo hicimos un parafraseo y síntesis de lo que el texto nos presentó. Continuamos con el subtema. ¿Cuál es un subtema que se plantea en la lectura? Hay que recordar que dijimos que los subtemas son aquellas desviaciones o encaminaciones distintas del tema. Gracias a mi pregunta anterior ya sé que mi tema central era la lectura activa y la similización de los contenidos. Ahora, ¿cuál es una pequeña desviación del tema? La pequeña desviación se encuentra aquí. El lector activo piensa previamente en lo que podrá decir. ¿Por qué? Ya me estás diciendo que no solo necesito practicar mi lectura activa para asimilar los contenidos, sino también lo que suele hacer un lector activo para conseguir llegar a ese punto. Tengo entre mis incisos A. ¿Cómo escribir sobre la misma materia? ¿Realmente me dice cómo escribir sobre la misma materia? No lo hace, por ende no puede ser esa mi respuesta correcta. B. Propósitos de varios tipos de lectura. Ah, caray, ¿cuándo vimos esos propósitos de lectura? No lo vimos. C. Acciones realizadas por el lector activo. O D. La asimilación como proceso psicológico. Dentro de mi texto no se abordó la cuestión psicológica. Por lo tanto, ese inciso también está mal. Mi respuesta correcta, por ende, es la C de casa. ¿Sí queda claro por qué?
Excelente. Continuemos. Ejercicio 2. La asimilación en la lectura implica discernir las ideas expresadas. Esto quiere decir que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en cuenta todo lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta que junto con mi pregunta de idea principal y subtema es más fácil responder porque ahora lo que se me está solicitando identificar es el propósito de la lectura. Recuerden que lo podíamos simplificar en aumentar mis conocimientos, convencerme de hacer algo, entretenerme o como tal solo informarme. Vamos viendo mis incisos. A. Asimilar las ideas. B. Promover la lectura activa. C. Ensalzar a los lectores activos como seres inteligentes. O D. Informar qué es la lectura activa. Si ustedes recuerdan, el texto me dice: si practicamos la lectura activa, podremos comprender adecuadamente. Por ende, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Te dice, si tú haces esto, consigues esto, al igual que estos. Por ende, mi respuesta correcta es promover la lectura activa. Recuerden que a través de la lectura activa tienes una mejor asimilación de los contenidos y por ende comprendes lo que estás leyendo. ¿Para qué te digo esto? Pues para que te motives a practicar la lectura activa. Muy bien. Pasamos al siguiente texto. ¿Por qué cuando se habla de religión se enseñan y se dan cursos exclusivamente de la Iglesia Católica? Si admitimos la libertad como principio y como objetivo de la educación, deberíamos reconocer que hay una libertad de creer y una libertad de no creer. Es más, los alumnos deberían tener acceso a una información suficiente sobre cada uno de los sistemas religiosos o no que existen en el país. No hay dioses superiores, ni únicos, ni verdaderos, como fue la ideología dominante del siglo XVI, traída y vivida por los españoles. Muy bien, entonces comenzamos con mi pregunta de tema. ¿Cuál es la idea principal de mi lectura? Nosotros recordaremos que me está hablando de por qué se enseña solo esta si se supone que tenemos libertad como principio y objetivo de la educación. Por ende, los niños deberían ser libres de creer o de no creer. ¿De acuerdo? Entonces, además de esto, me dice que todos los alumnos, si quieren creer o no, deberían tener acceso a los distintos sistemas religiosos de todo el país. ¿Vale? Entonces, tengo A, el favoritismo por cierta religión. B, la Iglesia Católica arraigada en nuestro país. C, información sobre las prácticas religiosas. O D, la libertad para elegir un credo. Entonces, vamos analizando mis incisos. Mi inciso A me dice el favoritismo por cierta religión, pero realmente, a pesar de que su pregunta inicial puede parecer que es así, el resto de la información no me desglosa como tal que el catolicismo sea la religión preferida. Por ende, esta no puede ser mi respuesta correcta. B, la Iglesia Católica arraigada en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de oraciones, porque no sabemos de qué país está hablando, por lo que llamarlo nuestro país puede llegar a ser peligroso. C, información sobre las prácticas religiosas. O D, la libertad para elegir un credo. Entre estas dos posibilidades que nos han quedado, realmente gracias a lo subrayado y analizado, nos damos cuenta que la única opción viable es la libertad para elegir un credo, porque nos está diciendo, si vas a imponer una religión, tendrías que educar a tus niños en todas las religiones para que ellos decidan en cuál quieren creer. Y si no lo vas a hacer de esa manera, entonces mejor no metas ninguna religión. ¿De acuerdo? Por ende, tenemos libertad para elegir un credo. Excelente. Ahora, ¿cuál es el subtema principal de la lectura? Nosotros ya sabemos que me estás diciendo, cree o no cree, como tú quieras. Pero, ¿cuál es el subtema? ¿Cuál es la desviación? Muy bien, entonces aquí tenemos A, la religión católica al margen de la colonia.
B, el libre albedrío como valor de la educación. C, religiones apropiadas para enseñar. O D, la falsedad de las religiones. Entonces, ya vimos que toda la parte inicial me está tratando de reforzar la cuestión de que si se van a estudiar, se estudian todas, y si no es así, no se estudia ninguna. Cada quien ve lo que quiere ver. Ahora, ¿de qué me estás hablando aquí? Me estás hablando de una cuestión de enseñanza. Y me está diciendo que deberíamos reconocer como principio y objetivo de la educación la libertad, ¿cierto? Además de que tendríamos que poder hablar de religión sin una cuestión de vudú o tabú como tal. Entonces, vamos con mis incisos. Mi inciso A, la religión católica al margen de la colonia. ¿Al margen de la colonia? ¿Cómo va a ser? Si me estás diciendo que fue traída la ideología en los siglos X vivida por los españoles, pues realmente no estaba al margen de la colonia, fue parte de la colonia. B, el libre albedrío como valor de la educación es una posibilidad dado los temas que desarrollamos. C, religiones apropiadas para enseñar. No me está diciendo qué religión es apropiada para enseñar, me está diciendo que si voy a enseñar una religión, enseñe todas, y si no, no enseñe ninguna en la escuela. Por lo tanto, yo descarto esta. Y la D, la falsedad de las religiones. Ahora, ¿me está diciendo que las religiones sean falsas? Me puede decir que, como tal, no hay dioses superiores, ni únicos, ni verdaderos, como fue la ideología del siglo tal, tal, tal. Pero como tal, ¿me está negando las absolutas religiones? No, este es un inciso absolutamente extremista. Hay que tener mucho cuidado cuando no se nos presenten incisos así, porque en ocasiones, al no comprender nuestra lectura, podemos desglosarnos por ese lado. Pero no es así. Nuestra respuesta correcta es la B de bebé. El libre albedrío como valor de la educación, porque me está diciendo que tú dentro de la escuela tienes que ver que los niños crean o no crean y que no se les imponga nada. ¿De acuerdo? Recuerden que los subtemas principales son aquellas desviaciones o encaminamientos distintos de un tema. ¿Vale? Continuamos. Dice, ¿qué propósito persigue el autor? ¿Por qué me estás diciendo esto? A, para cuestionar la libertad de culto. B, criticar la religión católica. C, cuestionar la existencia de sus sacerdotes. O D, criticar la ideología de los españoles. Ahora bien, sí se me mencionan los españoles, pero no estoy tratando de criticar lo que ellos creían. Estoy diciendo que a diferencia de lo que ellos creían, ya se tiene tu conocimiento. Entonces, no puede ser esta. Cuestionar la existencia de sacerdotes. Para empezar, mi texto no menciona en ningún punto sacerdotes, por lo que no puede ser. Ahora tengo dos opciones. B, criticar la religión católica, o bien cuestionar la libertad de culto. ¿Qué es lo que me está diciendo realmente? El texto, como vimos con anterioridad, me está diciendo, cree o no cree, como tú quieras. Entonces, la respuesta correcta es la A de amor, cuestionar la libertad de culto. ¿Por qué? Yo no estoy criticando la religión católica, simplemente estoy diciendo que cada quien debería ser libre de creer en lo que quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Vamos. Gracias por su atención. Todos quienes trabajamos en cursos de capacitación avanza queremos desearte éxito en tu examen. Bye.